Dios les bendiga, amados hermanos, qué gusto estar el día de hoy nuevamente con ustedes. Voy a invitarles a que ocupen su lugar, vamos a considerar un momento de la palabra de Dios y hoy quiero tratar con ustedes acerca de la espera, no la esperanza. Sí, ya ahí no le muevan, ya, déjalo así, ya porque no sé. No es la esperanza, es la espera. Por ahí hay un dicho mexicano que dice que el que espera, desespera, ¿verdad? El que espera, desespera. Y vamos a tratar hoy acerca de la espera, no de la esperanza, de la espera. ¿A cuántos nos gusta esperar? Levanten la mano a los que nos gusta esperar. Yo no, yo la bajo. O sea, yo soy tan paciente para esperar como ¿qué será? Como un cerillo tarda en prenderse al momento de friccionarlo sobre la lija que traen a una de las cajetillas. La verdad es que yo no soy bueno para esperar. Y es algo en lo que Dios ha tenido que trabajar en mi vida. Porque a mí no me gusta esperar. Y he tenido que esperar. Y a veces como creyentes no nos agrada la espera. Queremos que todo sea como ahora, ¿verdad? Instantáneo. Ahora todo es instantáneo, todo es rápido, todo es al momento. Todo se busca que sea de inmediato, ya se pretende que se haga menos. Qué curioso. Hace muchos años, cuando no había la tecnología, los avances que hay, lo que se tiene, el tiempo nos duraba bastante. Y ahora que tenemos tecnología para hacer las cosas más rápido, el tiempo dura menos. Cuando no había esa tecnología, hacíamos cosas durante el día. Ahora que está esta tecnología, hacemos menos cosas durante el día. Qué curioso. Pero así es la espera. Y quisiera que consideráramos 2 de Pedro 3:14, porque aquí en 2 de Pedro 3:14 nos habla de la espera, pero de la espera del creyente, no de cualquier persona. Dice este pasaje: por lo cual, oh amados, estando ¿en qué? En espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. ¿Estando cómo? En modo espera, ¿verdad? Aquí el apóstol Pedro le está hablando a los creyentes, no está hablando para nadie más. Está hablando a un grupo de personas que tienen muy en claro su identidad delante de Dios, que saben que son hijos de Dios, que aman a Dios, que buscan a Dios. A este grupo es a donde se está dirigiendo el apóstol. Así es que si usted espera, no sé si mejor me lo cambias por el de mano, prefiero mejor aquí está ¿sí? Sí. En esta parte no está hablando a un grupo de personas que desconozcan el por qué están esperando. Está hablando a un grupo de personas que perfectamente tienen clara su espera. Por eso dice, por lo cual, amados, se está refiriendo al grupo de personas que comparten un mismo sentir, un mismo amor, un mismo deseo y se identifican. Entonces, aquí Pedro está diciendo, estando en espera. No nos gusta. En este mundo y para cómo vamos, ya estamos hoy casi en la tercera parte del primer mes de la segunda mitad del año. Son términos contables, por eso es que se los digo yo así con tanta familiaridad. En la tercera parte
del primer mes del segundo periodo contable. En pocas palabras, ya estamos en la tercera parte del mes de julio, más de la mitad del año. Ya pasó la mitad del año. Qué rápido, pareciera que fue ayer, cuando estábamos todavía en la cena de fin de año disfrutando esa cena. ¿Ya pasó? Yo pienso que se ha alargado diciembre, pero no se ha alargado diciembre, ya estamos en julio. Y se está yendo tan pronto la vida que parece casi imposible esperar. Sin embargo, aquí Pedro dice, tienes que permanecer, amado, en modo de espera. ¿De espera de qué? De estas cosas. Y aquí viene lo interesante. ¿Cuáles cosas? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, hoy vamos a procurar ver cuáles cosas. Porque el apóstol Pedro, en este pasaje, trata de algunas cosas que nosotros esperamos o que debemos esperar. No sé si a lo mejor, porque tenemos poco tiempo en el Evangelio, no sabemos que tenemos que esperar estas cosas, pero sí las tenemos que esperar. Pablo aclara algunas cosas y primeramente en el primer verso, en el verso 1 donde saluda y en el verso 2 de este capítulo 3, verso 1 por favor, Renecito, vamos a estar sobre todo este capítulo. Allá arriba, por favor, se vayan con el verso 1, ya está. Amados, esta es la segunda carta que escribo, ¿verdad? ¿Qué dice? Esta es la segunda carta que escribo. Y en las dos exhorta a tener un entendimiento limpio para entender, para comprender y para querer vivir lo que les escribe. Y entonces, precisamente en este pasaje, en el versículo 2, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Estas cosas, ¿por quién fueron dadas? Más adelante, o sea, vamos a ir desde atrás, empezamos desde el final, vamos al principio. Dice, hay que esperar en estas cosas. Primeramente, ¿quién dio las cosas en las que debemos de esperar? Según este pasaje, dice, para que tengan memoria de las palabras que fueron dichas. Número 1, ¿por quién? Por los profetas. ¿Sale? Número 1, los profetas. Y número 2, ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Sí, a través de los apóstoles, ya que los apóstoles son los que reciben de Jesucristo esta encomienda y reciben estas promesas, y los apóstoles comienzan a difundirlas, porque cuando Jesús se fue, ¿qué les dijo? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Es decir, lo que yo les he dado, lo que a mí me habéis visto hacer, porque ¿cuántos saben que Jesús vino a predicar el evangelio del reino? A eso vino Jesús. Y los apóstoles no predican algo diferente, predican lo mismo que Jesús estuvo predicando. Entonces, por eso dice aquí, 1, los profetas. Desde el Antiguo Testamento se había dado lo que habría de suceder y lo que se tenía que predicar. Viene Jesucristo, predica, da también a los apóstoles el mandato y los apóstoles continúan predicando. Entonces, Pedro les dice, nosotros como apóstoles, porque ¿cuántos saben que Pedro era también de los apóstoles? Bueno, Pedro dice, nosotros como apóstoles predicamos lo mismo que dijeron los profetas y que dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es interesante porque entonces lo que nosotros esperamos no es lo que alguien que no tiene autoridad dice. Porque nosotros que amamos a Cristo debemos de poner atención a sus palabras y esperar en sus promesas. Eso es importante, porque nosotros a veces no queremos esperar sus promesas y queremos que las promesas sean ya e inmediatas. Fíjese, ¿cuántos quieren que Cristo ya venga? Levante la mano. Son muy poquitos. A ver, allá en las redes sociales póngale una manita arriba si usted quiere que Cristo venga. Aquí lo checamos ahorita. Voy a hacer otra vez la pregunta. A ver, ¿cuántos quieren que Cristo venga? Levante la mano. ¿Verdad que todos ya queremos la promesa?
¿Por qué? Por todo lo que esa promesa encierra, que Cristo venga por nosotros. Ya la queremos. Bueno, hoy vamos a ver algunos detalles de esta promesa que estamos esperando, entre otras más, porque hay muchas otras promesas que Dios nos ha dado. Pero es interesante ver primeramente que la promesa viene de parte de los profetas, viene de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que los apóstoles comienzan a difundirla, que por eso la tenemos hoy en la Escritura. Pero ¿qué cree? A usted y a mí también nos toca y nos compete continuar predicando esta palabra, continuar llevando a las demás personas esta palabra. Iba a ser una pregunta, pero no. La pregunta es esta: ¿cuántos de aquí son de la secreta? No levantemos la mano, nada más es una pregunta retórica para que usted la piense. Cuando hablamos de la secreta, nos referimos a todos esos que están encubiertos, ¿verdad? Que están encubiertos. Usted ha visto muchas películas, al igual que yo, ¿verdad?, en donde hay muchas personas que son del bando malo, y que las ve uno y dice: híjole, me retuerce el hígado, y resulta que son infiltrados, hombre. Y cuando llega el protagonista y les va a disparar: espérate, párale, yo estoy infiltrado, yo te vengo protegiendo, mira, ya no te mataron porque yo moví acá, ya no te hicieron porque yo moví esto. Son infiltrados, son de la secreta, ¿verdad? Por eso le pregunto: ¿cuántos de aquí somos de la secreta? ¿Cuántos somos infiltrados y nos comportamos como los del mundo cuando estamos en el mundo, creyendo que no somos del mundo? Porque aquí no se trata de vivir en la secreta, ¿no? Algunos así creemos que somos, y vivimos en la secreta, y cuando estamos en el trabajo nos comportamos, hablamos y realizamos las actividades que no le agradan a Dios porque ellos lo hacen. Oye, hermano, es que soy de la secreta, me estoy infiltrando para dar testimonio. Eso aquí no cuenta, eso aquí no vale, eso aquí no es así, ¿no? Eso no es de esta manera. Entonces, no podemos ser de la secreta. No podemos ser de la secreta. Tenemos que predicar. Viene de los profetas, va con Jesús, delega a los apóstoles, y de ahí delega también a nosotros. Porque ahora nosotros somos los responsables de predicar el evangelio del reino. Entonces, considerando que nosotros hemos decidido obedecer al Señor, predicar el evangelio del reino, hay cosas en las que tenemos que esperar, que dijeron los profetas, que dijo Jesús, que enseñó los apóstoles, y que si yo me muero y dejo de venir a predicar aquí, alguien se tiene que levantar para seguirlo predicando, porque se tendrá que predicar hasta que se cumpla. ¿Sí? Se tendrá que predicar hasta que se cumpla, porque hay cosas que no se han cumplido del evangelio del reino, pero se van a cumplir. No se desespere, por eso es la espera. Pero no importa, mire, aquí Pedro cuando lo hace, Pablo en las epístolas, los demás apóstoles cuando lo predican como diciendo: ya falta poco para que suceda. Y hoy que yo veo las señales que se encuentran dadas por los profetas, falta cada vez menos, si no es que ya no falta casi nada. Pero eso no quiere decir que mi espera vaya a terminar el día de hoy. Tengo que seguir esperando. Dice este versículo: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles. Y sigue diciendo el versículo 3: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo. Primeramente quiero que entendamos algo. Cuando habla de burladores, no se refiere a personas que hacen escarnio solamente, porque esa es una acepción que podemos encontrar en la palabra burladores. Y para eso yo soy muy bueno, ¿eh? No sé por qué, pero tengo una sangre muy pesadita como para que le encuentre dónde picar. No lo sé, pero no se refiere solamente a este tipo de burlones, sino cuando habla de burladores, habla de infiltrados. ¿Sí? Y que van a entrar a nuestras iglesias y que van a pretender venir de Dios
y que van a pretender ser hombres santos, mujeres santas, hombres llamados por Dios, mujeres llamadas por Dios, que estudiarán la palabra, que cantarán, que tocarán, que predicarán, que enseñarán, pero son burladores. Burlan nuestra seguridad, y la pongo entre comillas porque es la seguridad personal propia. ¿Sabe cuándo no van a burlar la seguridad que tenemos? Cuando el Espíritu Santo esté en nosotros, porque entonces el Espíritu Santo traerá revelación. Pero ¿por qué cree que las iglesias se han dividido? Porque se han infiltrado, porque han llegado burladores, que además, dice, andan en sus propios deseos. Concupiscencias no es ninguna grosería ni ninguna cosa mala. Concupiscencia es una palabra que habla de nuestros deseos internos. Acá leemos concupiscencia y decimos, qué perversa es la persona. No, no está hablando de eso. Concupiscencia es nuestros deseos, lo que nos atrae. Esas son las concupiscencias y son muy diferentes. A usted le atrae el fútbol, a mí no. A usted le atrae el trabajo, a mí posiblemente. A usted le atrae el dinero, a mí también. Por ahí nos decía una persona en una ocasión que estábamos aquí en una administración local, a mí me gusta el chisme. Dije, uy, pues ya somos dos. Esas son las concupiscencias, lo que nos atrae. Lo que nos atrae. No, eso de somos dos, ya ahorita ya vi que ya somos varios. Pero esas son las concupiscencias. Entonces dice, vendrán estos burladores y andarán conforme, no conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que Dios quiere, sino a conforme sus deseos internos propios quieren. Y mire, han llegado a este lugar muchas personas que han estado en lugares en donde se han infiltrado burladores y en donde han sido lastimados, vejados, ofendidos, esquilmados. ¿Y para qué le comento detalles? ¿Pero sabe por qué? Porque eso es lo que va a suceder. Ya lo dijo Dios. ¿Y qué cree? Ni usted y yo lo vamos a detener. Por mucho que ateemos y decretemos, que entre comillas no es tan, eso no es de Dios. Por mucho que usted ate y decrete, le voy a decir algo, no lo vamos a parar. O sea, seamos sabios en lo que a veces hacemos y entendemos y creemos que vamos a hacer nosotros. No, usted y yo no vamos a hacer nada, lo tiene que hacer Dios. Y Dios va a hacer con quien lo debe de hacer, cuando lo debe de hacer, como lo debe de hacer. A nosotros nos toca ir y predicar el evangelio del reino. Cuidado, porque habrá muchos que se paren en algún lugar y entonces comiencen a predicar, y lo pongo entre comillas, el evangelio del reino, pero su vida demuestre que andan conforme a sus concupiscencias. Entonces, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Ahora, ¿cuál es el problema de que estos vengan? Porque a veces no se paran en un púlpito. A veces están ahí al lado de su banca. A veces están ahí abajo. A veces están en la puerta de su casa, a veces están en otro lado y usted dice, es el hermano de la iglesia tal, es el hermano fulanito. A veces los encuentra también en YouTube o en internet, ahí los encuentra. Es el hermano fulanito, el hermano sutanito. Sí, pero es el hermanito, y ese hermanito la verdad es que la palabra que trae no está de acuerdo a lo que Dios dice. Tengamos cuidado, porque luego a veces se predica y escuchamos la buena palabra y alguien más viene y roba esa buena palabra con sus malas intenciones y deseos. Tengamos cuidado, porque dentro de la espera corremos el riesgo de que aunque ya estamos posicionados, seamos quitados de nuestra posición. Por eso es que Pedro se detiene a hablarles, no a los nuevos, no a los que nunca han escuchado la palabra, sino a ti y a mí, que tenemos conocimiento, que buscamos a Dios, que leemos las Escrituras, que oramos, que investigamos en ellas. A ti y a mí nos dice, ten cuidado, porque mientras esperas puede haber burladores que lleguen y te den una palabra que no esté conforme a mi corazón. Y de veras, hermano, quien se pare aquí, usted no escatime de quien sea. Yo le agradezco a Dios que le caigo mal a la mayoría, por eso lo que yo digo la mayoría lo cuestiona, y eso es bueno.
Pero a veces hay quienes nos caen bien. Yo veo que suben aquí personas que a mí me caen muy bien y luego digo, y no, pues yo no lo he leído, pero yo le creo. No, no hagamos eso. No hagamos eso. Nada más porque, es que es una persona que yo creo que sí es estudiada. No, usted no lo crea. Usted vaya a la palabra y investigue. Lo que nosotros le digamos, no agarre y diga, órale, para adentro. No. Antes de que usted lo ingiera, vaya a la palabra y consulte si es verdad. Porque no sabemos en qué momento llega un burlador y lo que nos enseña es lo que viene de su concupiscencia y no del corazón de Dios. Tengamos cuidado. Dice el verso 4, estos hombres con estas concupiscencias dicen, preguntan, cuestionan, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, que son los padres, pues están hablando al pueblo de Israel, durmieron, todas las cosas permanecen así, y no solamente se quedan desde la época de ellos, sino desde el principio de la creación, es decir, desde Adán y Eva. ¿Verdad? Entonces, vean nada más. Jesús dijo que vendría, ¿sí? ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Mira, desde antes que Jesús viniera, había la promesa. Porque le dijeron a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, a ti daré esta tierra, a tu descendencia le entregaré todo esto. Y esa promesa todavía no se cumple, la nación de Israel la sigue esperando, porque esa no es ni para usted ni para mí, esa es de la nación de Israel. Sigue esperando la nación de Israel que le entreguen la tierra que Dios le prometió a Abraham. Llegará su momento en que también reciban esa tierra. Pero ellos dicen, ¿a poco tú sigues creyendo en las promesas? Ya pasó Abraham, ya pasó Isaac, ya pasó Jacob, ya tuvimos jueces, ya tuvimos reyes, ya estuvimos como esclavos durante chorrocientos años y seguimos esclavizados ahora por los romanos, ¿no? Estaban esclavizados en ese momento, estaban esparcidos entre las naciones. ¿A poco le crees a Jesús que dijo que vendría? Sí, ya se murió. Eso es lo que estos burladores entraban y enseñaban. Y no ha cambiado. El día de hoy te siguen diciendo, ¿y cuándo va a venir Cristo? Yo me acuerdo que tus papás le predicaron a mis papás que Cristo vendría y no ha venido. Mis papás ya se murieron y los tuyos también. Y Jesucristo no ha venido. Yo me acuerdo que mis papás nos dijeron que tus abuelos le predicaron a nuestros abuelos y mis abuelos ya murieron, mis padres ya murieron y Jesucristo no ha venido. Es interesante ver este detalle, ¿no? Ahora, aquí es importante ver en este versículo que hay un evento en específico. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? El advenimiento tenemos que entenderlo como la segunda venida, pero también hay un evento intermedio donde Él viene, que se conoce como arrebatamiento o rapto. Entonces hay dos advenimientos: el advenimiento para la promesa que dejó a la iglesia y el advenimiento para la promesa que dejó a la nación de Israel. Y entonces aquí está diciendo, pues muchos van a decir, pues ni para uno ni para el otro. Ahora, la promesa de Jesucristo, porque por eso fue importante que viéramos que venía de los profetas y que venía de lo que enseñó ¿quién? Jesucristo. Porque Jesucristo no hizo directamente la promesa a la nación de Israel. Esa la hizo Dios a Abraham y a su descendencia. Jesucristo hizo una promesa directa a la iglesia y les dijo, yo me voy, pero vendré por ustedes, porque donde yo estoy, quiero que ustedes estén. Esa no se la hizo a la nación de Israel, Esa no se la hizo a la nación de Israel. Esa la hizo a todos los que creen que Él es el enviado. Llámele Mesías o llámele Cristo, en hebreo o en griego, como sea, el enviado de Dios. Entonces, para todos los que creemos que Él es el enviado de Dios, para nosotros es la promesa del advenimiento del rapto.
Para la nación de Israel es la segunda venida. Quiero ver con ustedes rápidamente, porque no es parte del tema, pero rápidamente, ¿cuál es la diferencia entre rapto y segunda venida? Bueno, diferencias. Primeramente tienen que diferenciarse por el tiempo en el que suceden. El rapto sucede antes de que inicie la semana 70 de Daniel. No lo vamos a explicar. Daniel habla de 70 semanas, se han cumplido 69, falta que se cumpla la última semana y da señal de cuándo iniciará esa semana, que es la última semana, ¿sale? Que tiene que tener en un proceso la nación de Israel. Entonces ya 69 semanas del proceso de Israel ya se cumplieron hasta la muerte del Mesías. Falta que inicie la última semana. Y después de esa semana vendrá la promesa que Dios le hizo a la nación de Israel. Entonces, ubicándonos en esa semana de la profecía de Daniel, antes de que empiece, es el arrebatamiento o el rapto que prometió Jesús. Acabando esa semana, termina con la segunda venida o segundo advenimiento para la promesa que le dio a Israel. Entonces hay diferencia entre uno y otro por el tiempo en el que suceden. Uno es antes de que inicie la semana y el otro es al final de la semana. Y de hecho la semana 70 termina con el advenimiento precisamente del Mesías. Otra diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida es para quién es la promesa. Ya dijimos, el arrebatamiento la dio Jesús y es para la iglesia, lo que conocemos como la iglesia, la dispensación de la iglesia o la dispensación de la gracia, el tiempo de la iglesia, el que estamos viviendo nosotros, a través de la muerte de Cristo, de su resurrección y de la salvación que hay por creer en Él. Para ellos es. Mientras que la segunda venida es principalmente para la nación de Israel y para cumplirle las promesas que les había dado de entregarles completamente la tierra y de reinar sobre de ellos por siempre. Entonces es interesante, a la iglesia se le promete reinar juntamente con Cristo, no ser reinados por Cristo. A Israel se le promete que será reinado por Cristo. Son cosas diferentes. Una cosa es ser parte de los que dirigen el reino y otra cosa es ser de los que están siendo reinados por esos gobernantes. Son dos cosas muy diferentes que la Biblia nos lleva a ver. Y quienes hacen las promesas son diferentes. Por un lado, la hace Dios a la nación de Israel y por otro lado Jesucristo a la iglesia. Otra diferencia va relacionada con cómo se dan estos eventos. El arrebatamiento, dice, vendrá como ladrón en la noche. Ni cuenta te vas a dar. En un abrir y cerrar de ojos. Ni lo vas a ver. Cuando voltees, ya pasó. Ya sucedió. Mientras que la segunda venida, que es prometida para la nación de Israel, dice, y todo ojo le verá. Son dos cosas muy diferentes. Por eso es que en el arrebatamiento dice, en un abrir y cerrar de ojos, vendrá por quienes les prometió que los llevaría para estar con Él, y serán transformados, y los que murieron con esa promesa serán levantados y los alcanzarán ahí en el cielo, y estarán juntos para siempre con el Señor. Pero la segunda venida dice, y vendrá y todo ojo le verá y sabrá la nación de Israel que habrá llegado su Salvador, que habrá llegado su Señor, que habrá llegado su tiempo de redención, que habrá llegado el tiempo de las promesas, que habrá llegado el tiempo de su restauración. Son dos formas en que se manifestarán de manera diferente. Entonces, por un lado está una promesa en donde dice, va a venir por nosotros. ¿Cómo? Como ladrón en la noche. Más adelante Pedro también lo dice. Entonces, por eso entendemos que está hablando no de la segunda venida, sino que está hablando del rapto. Pedro está hablando, recuerde, a los de la iglesia, a los amados. Y les está diciendo, cuidado, porque hay quienes vienen y dicen, ni te van a cumplir la promesa. Te van a dejar como las novias, vestido y alborotado nada más. Y dice, ten cuidado. Ahora, el apóstol habla de ellos y dice de los versos 5 al 7 que son ignorantes cuando hacen estas preguntas o cuando hacen esta pregunta. Pero me llaman la atención. Dice, ignoran voluntariamente. Son ignorantes voluntarios. Esta palabra de ignorar
habla de algo escondido, de algo que no sabes. Habla y dice, bueno, cuando eres ignorante es porque está escondido, porque no lo ves, porque no lo sabes. Yo recuerdo que cuando jugábamos a las escondidillas, pues yo estaba bien rechonchito. Entonces yo me escondía atrás del tinaco del agua y decían mis compañeros, 1, 2, 3 por el Mickey que está atrás del barril del agua. ¿Y cómo me vieron? Pues es que me salgo por los dos lados. ¿No? ¿Ahí habría ignorancia? No. Pero cuando alguien se oculta perfectamente en un lugar donde de a de veras no se ve, y pasamos. Ahora le dio a mi hijo por jugar a las escondidillas aquí en la casa de sus abuelitos. ¡Qué bárbaro! Hay cada lugar donde uno se puede esconder, que si uno guarda silencio, pasan todos y no lo ven. Pero hay lugares en donde desde acá te estoy mirando. Bueno, cuando habla de ignorancia, habla de que está oculto. Sin embargo, como Pedro pone la palabra queda oculto voluntariamente, quiere decir que lo saben, pero hacen como si no lo supieran. Eso es lo que está diciendo aquí. Ignoran voluntariamente, lo saben, pero hacen como si no. Mire, le voy a dar un ejemplo. Alguien preguntó, oye, ¿qué te van a dar el Día del Padre? Le digo, yo creo que nada, porque pues no me han pedido para el regalo, ¿no? Pero ¿qué hacemos todos los papás? Es más, ¿qué hacen las mamás? Cuando los niños le dicen, mamá, necesito una hoja negra, una hoja azul, 20 palitos de abatelenguas, resistol, un moño y uno que diga, un letrero que diga felicidades, mamá. Usted sabe el trabajo para qué fecha va a ser, ¿verdad? No, va a ser para el Día del Niño. Bueno, pero ¿qué pasa cuando el niño llega con el regalo, cuando sale de la escuela, ya sea el papá o sea la mamá, cuando llega con lo que hizo, nosotros nos hacemos ignorantes voluntarios y nos sorprendemos? ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Me gusta mucho. ¿Dónde lo vamos a poner? Mira, ¿te parece bien aquí? Y ahí estamos haciéndole al ignorante voluntario. ¿Sí o no? Pues eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que estos son ignorantes voluntarios, es decir, se hacen. ¿Verdad que entiende la frase se hacen? Así, se hacen. Dijera por ahí alguien, se hacen patos. ¿Sabe por qué patos? ¿Usted sabe qué hace el pato en el agua? Nada, pues nada. Por eso se hacen. Se hacen. Ignorantes voluntarios. Ignoran lo que sucedió y que es prueba contundente de que la palabra de Dios se va a cumplir. Y cuando habla de ciertos eventos. Primeramente dice, ignoran que por la palabra de Dios, Génesis 1, todo fue hecho. ¿Por qué fue hecho? Por la palabra de aquel que dio la promesa. Y cuando Él da una palabra, el hecho de que se hayan creado las cosas significa que si Él da una palabra, la palabra no va a regresar hasta que no cumpla lo que Él dijo. Y si Él lo prometió, se va a cumplir. Por eso está diciendo Pedro, o sea, son ignorantes, pero ignorantes voluntarios, porque saben que por la palabra Dios hizo las cosas. Y si saben que por la palabra desde el principio, lo que está en Génesis, Dios creó, entienden que la palabra irá, hará y regresará a Él después de haber hecho lo que Él dijo. Y si Él dijo que vendría, vendrá. Esa es nuestra esperanza. En la espera hay esperanza. Esa es nuestra esperanza, que nosotros no ignoramos, porque nos lo han dicho, porque lo hemos entendido, porque lo hemos leído muchas veces, que el que dijo la palabra y creó las cosas es el mismo que dijo la palabra, y sabremos que se cumplirá esa palabra, se hará realidad, se materializará, será verdadera en ti y en mí. Así es que sigamos esperando en ella. Dice, son ignorantes voluntarios ¿de qué? De que la tierra proviene del agua y por el agua subsiste. Es interesante.
Dijo en Génesis el Señor: júntense en las aguas para que se descubra lo seco. ¿Dónde estaba la tierra? En el agua. Y se descubrió lo seco. Pero antes de eso, separó aguas de aguas. Es decir, todo lo que es nuestra atmósfera, con todo lo que hay, era pura agua. Pura agua. No había otra cosa más que agua. Y en medio estaba lo seco, pero estaba rodeado por el agua, y por el agua subsiste. ¿Por qué cree que se necesita el agua para que las plantas vivan? ¿Por qué cree que se necesita que el agua es necesaria para que nosotros vivamos? ¿Por qué cree que el agua es necesaria inclusive para que la tierra sea fértil, para que la tierra esté en buen estado? Donde no hay agua, ¿qué sucede? Se erosiona la tierra, se seca, no hay vida, no hay muchos animales que sobrevivan en ella, no hay muchas plantas que sobrevivan en ella, porque requiere el agua, porque salió del agua, porque es del agua, porque viene del agua. Pedro dice: ellos lo ignoran voluntariamente porque saben la vitalidad del agua. Y saben que de ahí, con su palabra, formó todas las demás cosas. Son ignorantes voluntarios. Porque ¿quién con su palabra puede sacar algo seco de lo mojado y puede darle vida a través de lo mojado? Solo Dios. Solo Él. Por su palabra hizo los cielos, hizo la tierra, hizo lo que hay. Esa tierra que viene del agua, que fue sacada del agua, que subsiste por el agua. Quítele el agua a la tierra y se acaba todo. Quítele el agua y se acaba todo. ¿En serio? Quítele el agua y se acaba todo. Para empezar, nosotros necesitamos el agua para vivir. Las plantas y los animales necesitan el agua para vivir. La tierra necesita el agua para vivir. Por eso hay un ciclo, para que el agua vaya a diferentes lugares y esté rociando en diferentes lugares. Pero si se acaba el agua, dejará de haber lluvia, dejará de haber ríos, dejará de haber mares, dejará de haber lo que nos da vida, se acabará. Y dice: ¿a poco ignoran que Dios hizo eso? Y luego, más adelante sigue diciendo en el siguiente versículo, en el 6, que además son ignorantes que Dios utilizó el agua para destruir la maldad en la tierra. Dice: se hacen ignorantes voluntarios de entender que con la palabra de Dios, porque dice que Dios abrió las fuentes de los cielos. Abrió las fuentes de los cielos. Imagínense cuánta agua hay allá arriba. Que con la lluvia que hubo durante muchísimos días, logró rebasar por bastantes metros el monte más alto que hubiera en la tierra. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Lo sabemos, lo hemos leído en Génesis. De alguna manera tenemos en Génesis 7 y 8 lo que es el diluvio. Y ya en el 9, ya cuando salen y nuevamente el volver a poblar la tierra, la repoblación. Porque en Génesis 1 se cree que es una recreación, mientras que en Génesis 8 y 9 es una repoblación. Se cree que es en Génesis 1 que es una recreación, porque dice el verso 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí hay un punto. Y luego el 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Es una idea diferente. Yo no concibo a un Dios que cree una tierra desordenada. Aquí hay muchas teorías que no se las voy a comentar, pero aquí hay varias teorías de este periodo, de lo que sucede entre el versículo 1 y el versículo 2, y entonces se cree que Génesis 1 es la recreación de lo que ya había. Pero en Génesis 9, cuando acaba el diluvio, Génesis 9 dice que entonces descendieron las aguas, porque se acordó Dios de Noé y de los que estaban en el arca, y dice que empezaron a descender las aguas, y después de un tiempo se dio cuenta Noé que ya los montes ya se empezaban a ver, pero todavía había agua en la pequeña ventanita que veía. Pero llegó un momento en que dice que ya no vio agua, y dijo: ya los montes ya se ven. ¿Y qué pasó? Los animales marinos se dieron un festín con todos los que se murieron ahí en el diluvio, ¿no? Pero esos no se murieron. Las aves y los terrestres, ¿en dónde estaban? En el arca. Ahí estaban por especies. También es otra enseñanza interesante. Son especies, no son
ninguno de los, ¿cómo les llaman a las que siguen de las especies? Ay, se me fue el nombre ahorita y lo acabo de dar apenas en la clase hace tres domingos. Hay especies, que es la parte principal, y de las especies salen razas. ¿Sale? Entonces había especies. Yo pensé que había, y yo dije, Señor, ¿dónde? Bueno, el chihuahua en donde quepa, ¿no? El tacita de té, pues en un pedazo. Pero ¿dónde van a poner al San Bernardo? Que como dijera el Simon, ese no es un perro, es un caballo. Es una cosota. Simon era un enanito, por eso decía que era un caballo, no un perro, ¿no? Una cosota. ¿Dónde va a entrar? No, a ver, no entraron razas, entraron especies. Todos los perros salen de los lobos, entonces nada más entraron 2 parejas de lobos, fue lo que entraron. Y de ahí los diferentes lobos y los diferentes perros y las diferentes razas que salen de la especie que son los lobos. Y por ahí nos vamos. Especies son lo que subieron al arca, no razas. Imagínense, suben razas, no hombre, ¿qué hacemos? No cabemos, ¿no? Pero no, fueron especies. Entonces, en un lado fue una recreación, en el otro lado fue una repoblación, porque lo único que se necesitó es esperar, y dice que mandó al cuervo, y el cuervo, como no encontraba en dónde y es perezoso, se regresó, pero mandó una paloma también. Durante 40 días mandó al cuervo y a la paloma, a los dos, iban y venían. Llegó un momento en que de repente, pues la paloma fue y encontró una hojita de olivo y se la trajo y dijo, falta poco para que se seque y además ya están naciendo ¿qué? Los árboles, las plantas, las hierbas, porque ¿cuántos saben que algunos de esos animales o de esas especies que venían en el arca necesitaban de comer hierba? El hombre también, porque de hecho cuando sale Noé todavía no lo deja comer carne, todavía le dice que las plantas le serán para comer. Entonces necesitaban, dice, una de olivo. Y cuando vio que la paloma ya no regresó, dijo, esta canija ya encontró dónde hacer nido. Entonces abrió puertas y se dio cuenta que ya todo estaba listo y lo primero que hizo es ofrecer holocausto a su Dios. Entonces, esto no lo ignoraban los que decían que la palabra de Dios no se cumple. Y dice, mira, el que dio la palabra en un principio y recreó la tierra es el mismo que dio la promesa y se va a cumplir. El que le dio una palabra a Noé y que pasó muchísimos meses, 1 año, en un arca, saliendo de ella, se acordó de él y le cumplió la promesa y lo dejó salir. Entonces son ignorantes los que vienen y nos dicen lo que Dios te prometió, ya se tardó. ¿Tú qué sabes de tiempo, hombres? Son ignorantes voluntarios. Son ignorantes voluntarios de todo esto. Sigue diciendo el verso 10, que estamos en Juan 3, el verso, Pedro, sí, segunda de Pedro 3, 6, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, y dice el 7 todavía, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. ¿De los hombres qué? Sale. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres que son impíos. Estos ignorantes que dicen que Dios no te va a cumplir la palabra, saben que habrá un día en que esta tierra será purificada por Dios. Y solamente el que sea hallado digno podrá habitarla. Llegará su momento. Llegará su momento. Los que hemos visto en algún momento la parte de escatología conocemos los eventos. Sabemos que es el arrebatamiento, que después viene la segunda venida y después de la segunda venida es el milenio. Y en el milenio comienza Dios a restaurar la tierra, porque va a quedar devastada con las guerras, pero la empieza a restaurar. Y empieza la tierra a fructificar, a multiplicarse, quita la maldición, empieza a ser una tierra bendecida. Pero ¿cuántos saben que al milenio no van a entrar todos, sino solamente los que son dignos? Porque al final, cuando Él viene, dice, se van a juntar todos los que están en su contra
y Él los va a destruir. Y solamente entrarán al milenio los que son dignos. Terminará el milenio y en el milenio nacerán algunos. Por eso al final del milenio habrá otro tiempo para que sean tentados y el que no sea digno se junte con Satanás para luchar contra él y sus santos y sean también destruidos. Y después de eso, el juicio del trono blanco. Y después de eso, el reinado de Jesucristo por la eternidad. Entonces, ahí están los eventos que aquí dice: el juicio, el fuego, para purificar esa tierra de los hombres que son impíos. Y vienen estos eventos futuros para purificación de la tierra y para que se instaure el reino eterno del Señor. En Apocalipsis dice que de los cielos antiguos, que de la tierra antigua, ya no había ni memoria, porque eran diferentes y estos ya no estaban en base agua, porque ya no había mar, ya no había nada de ello. Entonces, Pedro dice, a ver, quienes voluntariamente se hacen ignorantes, le dicen que no te va a cumplir la palabra cuando su palabra está respaldada por el suelo que pisas, cuando su palabra está respaldada por el aire que respiras, cuando su palabra está respaldada por quien es Él. ¿Quieres esperar o no quieres esperar? Cuesta trabajo esperar. Sigue diciendo todavía en el verso 8: mas, oh amados, ahora ustedes no ignoren esto, que no sea encubierto. Y es algo que encontramos en Salmos, ahorita lo vamos a leer, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto lo saca él de Salmos. Vamos ahí al Salmo 94, y en el Salmo 94 el salmista es el que expresa de esta manera: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Entonces, el salmista dice, híjole, es que 1000 años, ¿cuántos han vivido 1000 años? ¿O cuántos creen que puedan vivir 1000 años? Ni Matusalén llegó, hombre. El más cercano fue el Matus y llegó a los 969. O sea, le faltaron 31 para llegar al milenio, al canijo Matus. Yo nomás decía, Señor, ¿cómo no le diste oportunidad a esos 31 años para decir, por lo menos hubo un milenario? Dijo, no, porque la promesa del milenio solamente es para los que lleguen al final, y para ellos sí está prometido una expectativa de vida de 1000 años. Matus no podía llegar, 969 nada más, párale. Aparte de otras cosas, porque si estudiamos la vida de Matusalén, veremos algunos detalles de él que son importantes en los eventos de la tierra, pero esa es otra predicación, otra historia. El detalle es este: 969 años Matusalén. Y si entendemos lo que son 969 años, dice, eso para ti es como una vigilia de la noche, o como el día de ayer que pasó. Ya te lo dejo no en un cuarto de noche, sino en 24 horas, hombre. Por eso es que Pedro dice, no ignoren que mientras nosotros vivimos 1000 años, para el Señor es como un día. No le está poniendo tiempos, porque ahorita ya lo veo a usted. Si la tierra tiene 5000 años, quiere decir que tiene 5 días el Señor. Entonces todavía no es el día 7, ¿por qué me obligan a descansar el día 7 si todavía no llega el día 7 para el Señor? Y ya lo veo haciendo conjeturas que nada tienen que ver. Lo que realmente está diciendo Pedro es lo siguiente: Dios no se mueve por mi tiempo. Y ellos no lo ignoraban. Ellos no sabían que era un Dios eterno. Por eso dice más adelante que Pablo expresa y dice, y Pablo nos habla de la eternidad de Jesucristo y de la eternidad del Padre, de la eternidad de Dios, y nos enseña que ellos no están en el tiempo, que estamos tú y yo en un tiempo, y tú y yo medimos el tiempo y dicen, este cuate ya se tardó. Él no. Él no está en un tiempo, Él vive sin tiempo. Él es un eterno. Para Él no hay inicio, para Él no hay final, para Él no hay conteo, para Él no hay minutos, para Él no hay segundos, para Él no hay nada de eso. Y dice Pedro, a ver, primeramente tienes que aprender a esperar. Espera las cosas que vienen. Oye, pero es que hay algunos ahí que dicen que no me lo va a cumplir el Señor.
están mal, están loquitos, están deschavetados, están fuera de sí, son ignorantes voluntarios, se hacen, porque el que te dio la palabra es el mismo que dio la palabra y creó el universo. Porque el que te dio la palabra es el mismo que se acordó de que le dio una palabra a Noé y lo sacó. Porque el que te dio la palabra es aquel que vive por siempre. Tú y yo nos podemos dejar este mundo y despedirnos de este mundo en un rato más. Pero eso, ¿qué crees? No va a detener la palabra de Dios. No va a detener que se cumpla. Y te doy algo mejor, porque muchos de aquí en ese tiempo al igual decían: ay, pero ¿y si me muero antes de que el Señor cumpla la palabra y venga? Y el apóstol Pablo es para decir: no te preocupes. Cuando Él venga, si tú has muerto, donde estés, con esa voz te hará levantar para cumplirte la promesa que vendría por ti. Y hoy vamos a dejarle hasta aquí, porque todavía nos hace falta ver algunas cosas de la espera. Pero yo te pregunto, ¿estabas consciente de que esperamos la venida de Cristo? Yo te pregunté hace rato, ¿cuántos quieren que Él venga? Y todos dijimos, amén. Si Dios permite, mañana entonces vamos a ver, si tú y yo tenemos esa espera, ¿cómo debemos conducirnos mediante la espera? Hoy vimos que está esa espera y que hay quienes la niegan, pero quienes la niegan no entienden que el que nos dio la promesa, su palabra es tan fiel que cuando la dijo creó el universo, que cuando la dijo trajo libertad a Noé y a su familia, y que el que la dijo la va a cumplir. Cierra un momento tus ojos. Y si tú has estado angustiado porque el Señor no ha venido, mañana me gustaría que escucharas cómo necesitamos vivir mientras esperamos a que Él venga. Hoy dile: Señor, confirmo tu palabra, confirmo tu promesa, confirmo que te creo, confirmo que nada ni nadie me va a mover. Confirmo que mi tiempo no es el tuyo. Confirmo que lo harás cuando tú lo deseas. Confirmo que si tú lo dijiste, tú lo vas a cumplir.